Muy bien. Bueno, presento entonces a Kent Eaton, ¿sí? Siempre es difícil decidir a quién invitar a un congreso de estas características, ¿no? Porque, bueno, uno tiene determinada cantidad de personas a las que les puede decir vengan y cubrir su venida, y entonces hay que decidir entre propuestas muy interesantes. Cuando estuvimos discutiendo la directiva sobre la lista de invitados, siempre está esto de una persona que combine entre lo que ha sido sus aportes a la disciplina y también capaz que la importancia del tema que trabaja para el país o para la región. Y bueno, teniendo en cuenta el tema del Congreso, ¿sí?, democracia y desarrollo, nos parecía interesante darle esta mirada subnacional a la pregunta. Y en la directiva enseguida que surgió esto, por ahí, y Alejandra Marzuca está por ahí, fue una de las motivadoras también, dijo, bueno, Kent Eaton. Y ahí todos estuvimos de acuerdo en que vinieras, Kent. Así que muy bienvenido. Kent es profesor de política en el Departamento de Política de la Universidad de California en Santa Cruz. Estudió su pregrado, la licenciatura en Relaciones Internacionales en Stanford y tiene un doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Yale. La investigación de Kent examina la interacción entre la política del territorio, centrándose en la reorganización territorial de los estados en el mundo, en América Latina, pero también en otras partes del mundo. Explora intereses como bueno, el tema de las identidades, cómo las identidades impactan los resultados políticos, incluyendo la democracia, el desarrollo y la seguridad, y cómo el conflicto político a su vez da forma a la lógica de las instituciones territoriales a nivel subnacional. Está especializado en política comparada y actualmente está investigando sobre el diseño y el desempeño de instituciones federales, las causas y consecuencias de la descentralización y la formación y evolución de los movimientos por la autonomía regional. A partir del 90 ha realizado extenso trabajo de campo en muchos países de América Latina, incluyendo Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y también Uruguay. Así que es conocido de muchos uruguayos porque ha hecho trabajo de campo acá en Uruguay. Tiene un montón de publicaciones en muchas revistas muy prestigiosas, Comparative Politics, Comparative Political Studies, World Politics, Latin American Research Review, entre otras, y bueno, capítulos de libros y libros publicados. Y bueno, la verdad que es un honor que hayas aceptado venir. En Uruguay hay un grupo de colegas importantes que pertenecen a la UCIP, que trabajan sobre este tema, y también es un tema que la CAS tiene un foco también digamos, como de especialización y un interés particular. Y también me gustaría mencionar hoy, aprovechando la oportunidad, que José Arocena, que falleció un par de semanas y fue un profesor sociólogo uruguayo, profesor acá de la Universidad Católica, ha sido un poco uno de los pioneros de este tema en Uruguay, sobre todo en estudiar la descentralización en Uruguay. Formó a muchas generaciones de sociólogos y politólogos, principalmente acá en la Universidad Católica, y bueno, y este era su tema de investigación. Entonces también en señal de agradecimiento y de recuerdo a Pepe, como les solíamos decir, quiero abrir este 8º Congreso de Ciencia Política con tu conferencia. Es importante la descentralización para el desarrollo y la democracia. Gracias, Ken. Bueno, gracias a la profesora Quirolo por invitarme, también a la directiva, a la asociación, a la Universidad Católica. Realmente es un gran placer poder estar aquí en el Congreso y un honor realmente poder dar una conferencia. Así que muchas gracias a todos y gracias a ustedes por su paciencia con mi español, que es a veces un poco flojo. Pero voy a poner mi timer para ver, para no hablar demasiado. Pero gracias por venir. Entonces, Rocío y yo quedamos en esta pregunta como una pregunta que quizás sería interesante tratar de responder. Y para comenzar, creo que en un congreso que está preguntándose qué hay de nuevo en cuanto a la democracia y también el desarrollo, que hemos aprendido, digamos, en las últimas décadas, que sí es buena idea pensar un poco sobre el tema de la descentralización, que ha tomado muchas formas en la región, o sea, formas distintas en distintos países en el mundo, pero que sí ha sido uno de los cambios o procesos o tendencias
digamos, regionales más sobresalientes. Quizás un poco menos en el Uruguay que en casi cada otro país que podría mencionar en la región, pero igual acá, como acaba de decir Rocío. Entonces, lo que quiero hacer con mi tiempo es hablar un poco del impacto de la descentralización, tanto sobre la democracia como el desarrollo. Porque, de hecho, aunque fueron intereses políticos a veces de muy corto plazo que explicaron la adoptación de muchas políticas descentralizadoras, las razones siempre más enfatizadas, tanto por los políticos en el discurso público, también por la sociedad civil, también en la literatura académica, justamente fueron la democracia y el desarrollo, ¿no? Como las metas que supuestamente iban a alcanzar adoptando políticas de la descentralización. En otras regiones del mundo, yo diría que la seguridad fue como la tercera gran meta muy importante en la adoptación de la descentralización, menos que en América Latina, como donde la seguridad quizás fue el sector donde menos hemos visto descentralización. En ciertos casos sí importaba mucho, como el caso colombiano que podía mencionar, donde la seguridad sí jugó un papel muy importante en la adaptación de esas políticas. Pero realmente democracia y desarrollo fueron los dos objetivos, ¿no? Las dos metas. Así que creo que tiene mucho sentido preguntar si la descentralización promovió o no tanto la democracia y el desarrollo. Y quiero hablar un poco de lo bueno y lo malo, digamos. O sea, voy a tratar de dar unas ideas en cuanto a sí fue bastante positivo el impacto o más bien negativo. ¿En qué sentido mejoró los comportamientos democráticos o la fuerza de la democracia en la región? ¿En qué sentido más bien fue amenazó o empeoró la calidad democrática? Y también preguntar lo mismo en cuanto al desarrollo. O sea, ¿cuál es el balance entre lo positivo y lo negativo? Obviamente hablando en términos muy generales hoy día. Voy a referirme a ciertas literaturas en mi intento de revisar un poco lo que hemos aprendido en las últimas décadas, gracias al esfuerzo de muchos estudiosos sobre estos temas. Por ejemplo, voy a hablar un poco de la literatura sobre el presupuesto participativo. Ya hemos escuchado unos papers muy interesantes sobre este tema esta mañana. La consulta previa, los autoritarismos subnacionales autoritarios, también otra literatura que ha crecido mucho en los últimos años, solo para nombrar 3 literaturas que creo que sí tienen que ver con esta cuestión de la descentralización. 2 advertencias importantes antes de comenzar. Primero es que quiero reconocer que uno también podría argumentar o concluir que de hecho no fue tan importante. O sea, que la respuesta podría ser no. Y entonces quiero, o sea, dar espacio a esta respuesta porque yo, o sea, a veces realmente comparto este sentimiento, aunque he estudiado por años este tema. O sea, doy cuenta de que se puede argumentar de que cambios en el diseño institucional como la descentralización, que es un cambio en el diseño institucional, las reglas que gobernan, o sea, tanto la autoridad como los recursos entre distintos niveles de gobierno. Es un cambio en el diseño y que todos estos cambios son mucho menos importantes que la fuerza de las instituciones en sí. O sea, la fuerza subyacente de las instituciones puede ser mucho más interesante e importante de estudiar que cambios en el diseño institucional, tanto para la democracia como para el desarrollo. Quizás inversiones en la capacidad estatal hubieran sido un mejor enfoque o más importante prioridad que la descentralización del Estado existente. Entonces, quiero mantener eso como respuesta muy viable a esta pregunta que estoy pensando hoy día. Una segunda advertencia es que quizás la respuesta realmente puede depender del país, que no se puede realmente dar una respuesta regional justamente porque no fue una sola cosa. O sea, fue diseñado de maneras tan distintas que quizás realmente deberíamos
pensar al nivel de país y no al nivel regional, aunque esto es lo que estoy haciendo con mis comentarios hoy. A ver, entonces voy a comenzar con lo malo para poder terminar con lo bueno. Siempre es buena idea, buena estrategia dejarlos con unas ideas más positivas. Entonces voy a comenzar con lo malo. Y creo que voy a usar Ok. Ok, bueno, comenzando con la democracia, quería mencionar y hablar un poco de quizás algunos de los impactos negativos de la descentralización como proceso, porque la esperanza fue siempre que la descentralización podría reforzar la democracia y en muchos sentidos y por muchos canales, o sea, dispersando el poder, por ejemplo, como para prevenir que otro golpe militar podría pasar, ¿no? O trayendo el gobierno más cerca a donde está la gente con la creación de nuevos espacios de competencia política subnacional. O sea, entonces, pero muchas veces se puede decir que realmente creó nuevos problemas o empeoró problemas ancianos, problemas viejos. Entonces, menciono acá algunos y voy hablando un poco de cada uno. En ciertos casos se puede ver claramente la fragmentación del sistema de partidos políticos, que es interesante porque fueron los mismos partidos los que adoptaron la descentralización, pero que no siempre podían aprovechar, ¿no? de las oportunidades locales que fueron creadas. Podemos pensar también en la fragmentación dentro de partidos, no solo como horizontal, sino que verticalmente, ¿no? Los líderes nacionales muchas veces perdían influencia sobre líderes subnacionales de sus propios partidos. Entonces, fragmentación de varios sentidos, ¿no? Yo siempre pienso en el caso de Colombia, quizás es el caso más obvio de esto, ¿no? De que los partidos tradicionales realmente, y el trabajo de Eduardo Dargent y Paula Muñoz. El segundo punto acá, también se puede decir que la introducción de elecciones subnacionales creó la posibilidad de conflictos mucho más fuertes entre niveles de gobiernos. O sea, cuando los alcaldes y los gobernadores fueron nombrados por gobiernos más altos desde arriba, fue posible echarlos, ¿no? Cuando trataban de desafiar al gobierno central, pero ya no. Entonces, crea mucho más posibilidad de conflicto. Menciono aquí el trabajo de mi gran colega en Santa Cruz, la argentina Sari Nedieski, quien muestra, ¿no? Tanto en Argentina como en Brasil, que la falta de alineación partidaria puede realmente frustrar la implementación de políticas sociales deseadas por gran mayorías, ¿no? Entonces, eso no se dio en el periodo pre-descentralización. Antes de la descentralización se podía pensar en alcaldes como clientes, ¿no? Clientes de patrones nacionales, patrones más arriba, pero con la descentralización, tanto fiscal como administrativa, en muchos casos los oficiales subnacionales podían transformarse más bien en sus propios patrones, usando recursos que ya tienen a su disposición para crear sus propias redes clientales. Entonces, se puede pensar en una proliferación, ¿no? de redes clientales gracias a la descentralización. El cuarto punto acá, dando más responsabilidades a los gobiernos subnacionales sin la presencia de controles de vigilancia, sin la fiscalización robusta de las decisiones locales, creo más oportunidades para la corrupción y por varias razones, incluyendo, o sea, menos atención mediática local, social civil más débil en muchos lugares subnacionales, que es particularmente difícil controlar la corrupción subnacional que lo nacional. No es que son más corruptos, sino que es más controlar, más difícil como evitar, prevenir. El Perú es un caso que podría mencionar en este punto, donde graves, muy serios problemas de la corrupción por parte de los presidentes regionales, ahora nombrados gobernadores, antes presidentes regionales, resultaron en la decisión de quitar su posibilidad de reelección, que ya no se puede reelegir dado la gravedad, ¿no? de los problemas de corrupción de ellos.
El quinto punto acá, quiero decir que si la concentración del poder en la oficina del presidente ha sido un problema serio con el fenómeno de las democracias delegativas, uno podría decir que lo que hizo la descentralización nada más tradujo este mismo fenómeno al nivel local o subnacional, donde los alcaldes, los gobernadores pueden dominar fácilmente, ¿no?, la rama legislativa como, o representativa a ese nivel. Algunos alcaldes, podría mencionar, que han usado este poder para actuar de formas muy democráticas, ¿no? O sea, introduciendo reformas democratizantes, pero muchas han usado esta concentración de poder, su habilidad de controlar el Consejo Municipal en maneras no muy democráticas. Entonces, por muchas razones y a través de muchos canales distintos, quizás ha sido bastante negativo, ¿no?, el impacto sobre la democracia. Y se puede hablar aún más generalmente del desencanto, ¿no?, con la democracia, sentido por muchos ciudadanos que han sido frustrados, ¿no?, por las fallas de sus representantes locales que ven de cerca, ¿no? Lo negativo. También quería aquí mencionar, y tengo creo que es tan interesante que quería poner una diapositiva propia, pensando un poco más en esos regímenes autoritarios subnacionales. Porque a mi modo de ver es uno de los avances más interesantes sobre la literatura, en la literatura sobre la democratización. Entonces, lo que pensaba que podría ser interesante es incluir algunos autores sobresalientes en esta literatura, porque quiero mostrar que en diferentes maneras uno podría decir que la descentralización juega un papel importante y negativo en cada uno, aunque son muy distintos en muchos sentidos. Entonces, el trabajo de Ed Gibson, ¿no?, diciendo que los gobernadores han podido usar la descentralización como para mantener boundary control, para mantener sus regímenes autoritarios. Igual la teoría de Carlos Gervasoni, donde para él justamente se puede explicar el nivel de la democracia provincial en Argentina como una función de la dependencia de las transferencias fiscales. Es su teoría, ¿no? O sea, totalmente tiene que ver con las transferencias, con la coparticipación, digamos. El trabajo de Agustina Giraldi, para ella, o sea, ella siempre nos trata de decir que hay que entender si el presidente quiere o no reproducir desde arriba los regímenes autoritarios. Bueno, ella usa la palabra no democráticos y no autoritarios, pero importa la descentralización. Si hay, o sea, descentralización, eso va a afectar las ganas, ¿no?, del presidente de tratar de remover ciertos gobernadores autocráticos. Jackie Beran, también Argentina, usa otro concepto, eso de las prácticas iliberales. No usa ella el concepto del régimen. Piensa que aún en países federales realmente no se puede hablar de regímenes distintos subnacionales en vez de prácticas más ambiguas, pero también en su modelo, en su argumento, juega un papel muy negativo la descentralización. Entonces, estos cuatro como autores en países federales. Menciono acá también el nuevo libro de Thomas Dosek sobre los caudillos locales, ¿no?, que toman ventaja de la descentralización en su comportamiento a veces no muy democrático local, eso más bien en países unitarios. Entonces, un fenómeno que podemos pensar en el ámbito federal, tanto como unitario, la mayoría realmente ha focalizado sobre los países federales, México, Argentina, un poco menos Brasil, pero es un fenómeno que podemos pensar en países unitarios también. Entonces, nada más para mí es muy interesante que, o sea, como ven, usan adjetivos muy distintos. Hay desacuerdos muy interesantes en esta literatura, hasta hay regímenes o no. O sea, autoritarios son híbridos, es el concepto usado por Gervasoni. No democráticos es lo que usan. Sus teorías son bastante distintas, sus teorías explicativas, pero en cada teoría aparece la descentralización como algo negativo, digamos, para la democracia. Ok. Pasando ahora al tema del desarrollo,
también hay varios sitios distintos donde podemos ver el efecto negativo. Quizás el enfoque académico más inmediato después de la adoptación de la descentralización, sobre todo en lo fiscal, fue una serie de trabajos que enfatizaron la estabilidad macroeconómica, la estabilidad de los precios, entonces el riesgo moral, sobre todo en una región en la cual la coparticipación tomó un papel muy importante, o sea, recibiendo transferencias no condicionadas, automáticas, una receta, digamos, para el riesgo moral, ¿no? Que los gobiernos subnacionales no gastando la capital administrativa o política en la colección de transferencias, nada más como recibiendo transferencias gratis, digamos, del gobierno central. Entonces, eso fue un enfoque, o sea, preliminar, y en ciertos casos, estos problemas, ¿no? Luego produjeron procesos de recentralización con mucha volatilidad institucional, ¿no? O sea, descentralización a veces muy generosa y seguida por procesos de recentralización tanto en Argentina, Brasil, Colombia, más tarde México. Otro problema serio, obviamente, se puede ver con la calidad de los servicios públicos en los sectores que fueron descentralizados. Sabemos que el grueso de la descentralización se dio en esos dos sectores de salud y educación. Y de hecho, la dificultad de proveer semejantes servicios sin la capacidad estatal justamente fue la razón por la cual, según Tulia Feletti, los gobernadores subnacionales no querían ese tipo de administración sin los recursos, sin la capacidad. Entonces, enorme literatura sobre lo que vemos en las políticas sociales. Mucho menos literatura acá, pero con este tercer punto quiero referirme a dos cosas relacionadas. Primero, se puede decir que la descentralización ha aumentado mucho la brecha entre regiones subnacionales, o sea, perdedores y ganadores. Sobre todo en comparación, eso es interesante, con periodos anteriores donde el desarrollismo como idea, como ideología, fue muy centralizante, pero a veces incluyó programas de inversión muy fuertes en regiones perdedores, ¿no? Que no vemos en un momento mucho más descentralizado. Una segunda, o sea, generalización sería que realmente hace falta mecanismos de coordinación entre los gobiernos subnacionales, que recibieron más poder, a veces mucho más autoridad, pero mantenían vínculos bilaterales con el gobierno nacional, y, o sea, muy poco en cuestiones de horizontalidad, ¿no? De cooperación, coordinación, diálogo, o sea, tratando de unirse, ¿no? Con otros gobernadores, otros alcaldes, como para mantener su poder, sobre todo cuando la recentralización llega a la agenda. Eso no es más importante que en las áreas metropolitanas, ¿no? Donde existe mucha variación en América Latina en cuanto a cómo se eligen las autoridades municipales. Hay un alcalde mayor o no, o sea, varía mucho. Y falta mucha la coordinación en Lima, por ejemplo, ¿no? O sea, las unidades que realmente falta mucha coordinación entre ellos, ¿no? Y el último acá que quiero mencionar son los conflictos ideológicos entre niveles de gobierno, justamente en cuanto a qué modelo de desarrollo hay que seguir. Entonces, eso fue el tema de uno de mis libros, fue el enfoque del libro que hice, que trato de entender cómo es que los conflictos ideológicos sobre el mercado son cada vez más territorializados. Hasta en momentos de yuxtaposición de regímenes, ¿no? O sea, régimen de política pública bastante neoliberal a nivel nacional, pero intentos de crear regímenes mucho más estatizantes a nivel subnacional, eso sí el caso del Perú,
o al contrario en Bolivia y Ecuador, donde vimos modelos estatizantes a nivel nacional, pero espacios subnacionales de un modelo neoliberal muy importante. Y todos los conflictos que se dieron en cuanto al modelo, ¿no? A veces conflictos irreconciliables entre niveles, que es otro como quizás impacto negativo. Ok. Hay mucho más por decir en cuanto a lo malo o las consecuencias negativas de la descentralización, pero antes de pasar a lo bueno, quería hablar un poco más del tema de la capacidad estatal, porque uno podría decir que si la descentralización fue negativa o equivocada para la región, tanto para la democracia como para el desarrollo, la razón principal fue la ausencia, ¿no? de la capacidad, que no se puede descentralizar el Estado antes de que existe. Ese tipo de argumento vemos en muchos lados y vemos también en la literatura de los practitioners, no solo académicos. O sea, el gran culpable es la falta de capacidad estatal. Entonces, ¿cómo se puede responder a esta pregunta? Yo estoy un poco de dos opiniones en cuanto a cómo responderlo. Y como paréntesis, yo diría que uno de los gran logros de la última década en nuestra literatura ha sido nuevos libros excelentes sobre la formación del Estado. O sea, sabemos ahora mucho más en cuanto a de dónde viene el Estado, de dónde viene la capacidad estatal que hace 20 años, ¿no? Entonces, realmente, pero todo enfocado a nivel nacional. O sea, pensando en por qué varía tanto la capacidad estatal en América Latina a nivel nacional, muy poco sobre lo subnacional. Pero creo que aquí nada más que hay como dos respuestas y lo más obvio sería que las responsabilidades administrativas y fiscales se pueden descentralizar de un día al otro, pero la capacidad no. O sea, toma su tiempo en acumularse. Se puede destruir rápido, ¿no? O sea, se puede como destruir islas de competencia en la burocracia muy fácilmente, pero demora mucho. Y a pesar del hecho de que hay mucha variación en el diseño de la descentralización, casi como que en ningún país puso la atención debida sobre esta cuestión de la capacidad, ¿no? Que es difícil y duro y lento. Y quizás hubiera sido mejor optar por la desconcentración antes de la descentralización. O digamos, o sea, hay primero que transferir burócratas a los espacios subnacionales que siguen siendo responsables a la capital, al gobierno nacional, para luego pasar a una etapa donde más bien están respondiendo a gobiernos subnacionales, que es propiamente la descentralización y no meramente la desconcentración. Entonces, otras maneras de pensar en cómo acomodar la realidad de la falta de capacidad estatal. Pero al mismo tiempo se puede decir que eso ojalá más interesante, que no es necesariamente así y la respuesta es más complicada. Porque, de hecho, la capacidad estatal puede ser construido desde abajo también y no meramente construido y luego transferido del centro. Y hay razones de dudar que el centro, una vez creada, está disponible, ¿no? A ceder, a transferir capacidad a lo subnacional. Y uno de los findings más claros de la literatura sobre la descentralización es que los burócratas nacionales jamás quieren ser trasladados, ¿no? Entonces, y quizás la descentralización crea incentivos a lo largo plazo para la formación, ¿no? Para la acumulación de la capacidad. O sea, si los oficiales subnacionales calculan que hay que acumular capacidad para ganarse la reelección, que es una gran suposición, pero puede ocurrir, entonces sí, quizás con el tiempo hacen inversiones en la capacidad estatal. Y quizás es demasiado temprano. Aunque no son nuevos estos procesos de descentralización, si toma su tiempo, quizás
no podemos responder hasta ahora esta pregunta y que sí está creando la capacidad estatal de una manera lenta, invisible, muy desigual, en ciertos casos más que en otros. Entonces creo que quizás tenemos que esperar. Y de todos modos, la respuesta, uno podría decir que la respuesta a la falta de capacidad estatal no es la recentralización, que dije antes, crea mucho incertidumbre institucional. Si la volatilidad institucional es un problema latinoamericano par excellence, entonces no hay que cambiar las reglas cada década en cuanto a descentralización, recentralización. Mejor tratar, ¿no?, de fomentar la acumulación de capacidad estatal con las autoridades descentralizadas. Ok. Pasando ahora a lo bueno, para dar una respuesta un poco más completa a la pregunta, es importante pensar en estas consecuencias positivas. Y algo que para mí es interesante es que algunos de estos resultados no fueron el propósito de la descentralización, o sea, no fueron las metas explícitas, pero sí son consecuencias no anticipadas, bastante interesantes y quizás importantes. Nada más voy a mencionar dos interesantes impactos. Primero, el pluralismo. Podemos decir que quizás una de las más importantes consecuencias tiene que ver con eso, ¿no? De la defensa del pluralismo. Y esto es especialmente importante en cuanto al hiperpresidencialismo a nivel nacional, en cuanto a los intentos de perpetuarse en el poder por parte de tantos presidentes en las últimas décadas. O sea, dada la amenaza muy real del autoritarismo competitivo, es muy importante que los gobiernos subnacionales han podido funcionar como sitios de oposición legal, de oposición hacia el centro. Y quizás han sido, en ciertos casos, los contrapesos más importantes que las legislaturas nacionales, más importantes que el ramo judicial, han sido los gobiernos subnacionales. Entonces, la descentralización reforzó espacios que las fuerzas de oposición de izquierda y de derecha, muy interesante que no es bipartidario en ese sentido, usaban estas oficinas subnacionales como para sobrevivir cuando habían perdido al nivel nacional, como refugio, ¿no? Como refugio que funciona a nivel subnacional. Entonces, doy ejemplos de Bolivia y Ecuador, o sea, el contrapeso más importante para Morales en Bolivia y Correa en Ecuador, tomaron la forma del gobernador, sobre todo el gobernador Rubén Costas, gobernador del muy importante departamento de Santa Cruz, y del alcalde de la Data de Guayaquil, Jaime Nebot, ¿no? Que él realmente fue el opositor más eficaz hacia Correa en la década que gobernaba en Quito. O sea, no digo que el estilo de estos dos señores que acabo de mencionar fue siempre muy democrático. De hecho, no fue en muchos sentidos, pero sin dudas ayudaron en la preservación del pluralismo político en sus países, ¿no? Nivel nacional y subnacional. En Colombia se puede decir que una vez introducidas las elecciones para alcaldes en los 80, que las ciudades más grandes producían opciones políticas muy interesantes, en Bogotá, en Cali, en Medellín, y que si hubo pluralismo en Colombia hasta el año pasado, cuando Petro sí por fin ganó a nivel nacional, fue a causa de los alcaldes, ¿no? De las ciudades que crearon como espacios y opciones políticas muy distintas al nivel nacional. Ok. Sí es un punto interesante, entonces, sobre todo en las áreas metropolitanas, donde los alcaldes metropolitanos que compartan el mismo espacio geográfico con el presidente pueden ser, o sea, contrapesos súper interesantes en el mismo espacio, el mismo lugar. Ok, eso, entonces, creo que el pluralismo es importante mencionar. También la construcción de nuevos partidos. Entonces, la descentralización hizo posible como un nuevo canal, digamos, para la formación de nuevos partidos políticos.
subnational party building, o sea, la formación subnacional de los partidos. Entonces, aunque sí creó problemas para los partidos existentes, la descentralización quizás creó en lugares distintos nuevas oportunidades. Igual con el punto que quise hacer con el pluralismo, es muy interesante que eso sea, que podemos ver esta estrategia tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces voy a dar unos ejemplos de, no, o sea, de la derecha, digamos, el PAN, que ganó siempre a nivel estatal, Guanajuato, Baja California, antes de poder ganar en 2000 el Vicente Fox, el PRO en Argentina, pensando un poco en el proyecto de Macri, pero también a la izquierda, o sea, el MAS en Bolivia quizás es un caso de eso, el FMLN en El Salvador, o sea, solo pudo ganar y gobernar a nivel nacional por esos 10 años que gobernaba en San Salvador, por haber ganado en los municipios. Y acá es el caso del Frente Amplio, obviamente, en el Uruguay. Hay debate sobre eso, ¿no? O sea, en el caso de Bolivia, algunos, estoy pensando en Donovan Cott, que habló de que realmente el MAS tomó ventaja de la descentralización y fue muy importante en su emergencia como partido. Raúl Madrid dijo que no tanto, ¿no? Que realmente no fue un cambio significativo en lo que pudo hacer el MAS y que no realmente tenía mucha importancia en este. Entonces, debates, pero sí podemos pensar en como canales, ¿no? de formación de partidos siguiendo un modelo subnacional. Y el argumento fue que, o sea, poder demostrar liderazgo eficaz al nivel subnacional fue una meta importante en la posibilidad de captar más votos. O sea, tuvo su efecto de moderación, el hecho de tener que gobernar, como hay que hacer compromisos, ¿no? Y que aunque podemos pensarlo en la derecha y en la izquierda, en los dos produjo procesos de moderación que quizás explican, ¿no? El PT en Brasil podemos pensar en este fenómeno también. Pero es interesante que rara vez fueron enfatizadas en la toma de la decisión de descentralizar, aunque sí han sido resultados quizás importantes. Y que tampoco hay un patrón ideológico, que no tiene que ver con cierta parte del mundo ideológico. Ok. Aquí quiero decir que, hablando del desarrollo, cuando pasamos de las políticas macroeconómicas y sociales, donde vemos mucha evidencia de impactos negativos y preocupantes para el desarrollo, cuando pasamos a otras esferas, sí vemos impactos más positivos. Entonces, y voy a mencionar solo dos tipos o familias de reforma que no siempre se vincula con la descentralización, no siempre son vistos como formas de descentralización, aunque creo que sí lo son. Primero es el presupuesto participativo, como una idea surge de Brasil, del PT, pero también del Frente Amplio acá, y que realmente obviamente fue tomado como idea que llega a ser global. O sea, hay mucha variación y sabemos de esa literatura que hay mucha variación en el diseño de esas instituciones de participación. O sea, son lugares de decisión o meramente de consulta. Quienes participan, o sea, mucha variación. Pero se puede decir, y estoy pensando en el libro, ¿no? Trabajo de Benjamin Goldfrank, que la descentralización fiscal fue uno de los requisitos de su éxito. Entonces, en su comparación de Montevideo, Caracas, Puerto Alegre, él argumenta de que si existe o no la descentralización fiscal, eso explica mucho si llegan a ser espacios reales importantes, ¿no? Entonces, y no solo, o sea, su teoría fue más complicada que eso, pero fue un patrón muy importante. Estas instituciones también pueden ser un lugar para la acumulación de la capacidad estatal.
O sea, porque mencioné antes, ¿de dónde viene la capacidad estatal? Puede ser que viene de la sociedad civil que trae esa capacidad a esas instituciones de cogobernanza, ¿no? Instituciones participativas. Entonces, hablamos un poco de eso en el panel de esta mañana, pero siempre pienso en el trabajo de Rebecca Evers y Mimi Keck sobre las cuencas, o sea, la gobernanza de las cuencas de los ríos en Brasil, que fueron espacios de actores gubernamentales y no gubernamentales que trajeron toda su capacidad de la sociedad civil hacia el Estado. Entonces puede ser que son importantes en este sentido también de la acumulación de la capacidad estatal. Ok. La segunda reforma relacionada, pero también distinta que quiero mencionar es la consulta previa. Y aunque no se suele considerar así, dar a las comunidades locales y o indígenas el derecho de decidir sobre su territorio es un cambio sumamente descentralizador. Igual con el presupuesto participativo hay mucha variación en cuanto al diseño de estas nuevas reglas de consulta previa. Menciono acá el trabajo de Tulia Feletti, Tea Riofrancos, también Maritza Paredes. Son mucha variación en cuanto a la fuerza de estas instituciones, pero en ciertos casos la consulta previa sí ha podido parar proyectos de minería de gran importancia, sobre todo en el caso del Perú. Entonces, igualmente han proliferado consultas populares, referendos en cuanto a la posibilidad de votar o no en favor o no de un proyecto de minería. Eso también han sido como espacios de resistencia que sí han podido parar. Entonces, quizás en vez de preguntar, ¿ha sido bueno o malo para el desarrollo? Quizás la pregunta más idónea es que tiene que ver con el modelo de desarrollo en sí. ¿Cuál es el modelo a seguir? Y quizás hay que rechazar, ¿no? El concepto del desarrollo en vez de otros como vivir bien, summa causae. O sea, estas instituciones están realmente metidos en este debate sobre no solo, o sea, aumentan o no el desarrollo, pero qué es el desarrollo y dando más gente poder decisorio en cuanto a qué realmente significa el desarrollo. Ok. Y creo que, bueno, obviamente estas dos reformas dan algo común entre ellos, es que dan poder a actores no gubernamentales. Y eso es interesante porque cuando pensamos en la descentralización, siempre pensamos en gobiernos, traslado de poder entre gobiernos y no de gobernanza. Pero si usamos el concepto de gobernanza, que es mucho más amplia que gobierno, entonces capta mucho más, incluyendo estas reformas que han sido muy positivas, muy importantes en muchos sentidos. Ok, para terminar, esa es mi última diapositiva. Quería quizás terminar con la idea de que sí ha sido importante la descentralización tanto para la democracia como para el desarrollo, pero que también hay otros conceptos, digamos, territoriales importantes que también son útiles, porque creo que hay que quizás ampliar un poco nuestros vocabularios, digamos. Entonces, primero, acá es el federalismo, porque también es un diseño, es una área donde muchas cosas han pasado en las últimas décadas. Entonces, una tendencia muy interesante es que sin federalizar formalmente, muchos países unitarios en la región han fortalecido sus gobiernos intermedios. 4 países han introducido las elecciones de gobernadores. O sea, Colombia comenzó este proceso, Ecuador ya lo hacía, Colombia 92, Perú 2002, Bolivia 2005 y Chile más recientemente. ¿Sabemos por qué? O sea, hay literatura en cuanto a, por ejemplo, sabemos que en Colombia fue un intento de terminar con la guerra, ¿no? Fue parte del intento de terminar con el conflicto armado. En el Perú fue un intento de fomentar la transición post-Fujimori.
Toledo fue el que introdujo eso. Bolivia fue un intento realmente de satisfacer a los separatistas en Santa Cruz y en Media Luna. Y en Chile, más bien un intento de aumentar la legitimidad. Entonces, razones muy distintas para que llegaron a la misma reforma de introducir elecciones para gobernadores, pero sabemos muy poco cómo ha cambiado o no tanto los sistemas políticos como los procesos de desarrollo. O sea, cuáles son las consecuencias de eso. Entonces, menciono también el Uruguay, porque conozco el trabajo que está haciendo Martín Freguedo y González Puig, también Alejandra Mazurka, que está acá, que es muy interesante, ¿no? Del proceso de creación de gobiernos municipales, dando a los departamentos mucho poder decisorio en cuanto al diseño de estas gobiernos municipales, que es muy asimétrica, ¿no? Que ciertos departamentos lo han hecho, otros no, muy inusual en el mundo como modelo, pero un poco distinto, ¿no? De como donde toda la actuación ha sido a nivel municipal, en los otros países unitarios ha sido como el intento de reforzar. Entonces, están llegando al federalismo, porque normalmente pensamos en el federalismo como sistemas de 3 niveles, cada uno con su poder. Entonces, nada más, creo que el federalismo quizás es un concepto importante también y relacionado, ¿no? Segundo es que pensé que podría ser interesante mencionar el concepto del multi-level governance, gobernanza multinivel, que obviamente surge de la Unión Europea, donde los gobiernos subnacionales supuestamente han sido reforzados por la existencia de instituciones supranacionales en Bruselas, o sea, toda una serie de instituciones ahí en Bruselas que usan los gobiernos subnacionales un poco como para darlos más poder independientemente de sus gobiernos nacionales. Entonces, es el modelo de gobernanza multinivel. O sea, el contexto es obviamente muy distinto en América, no solo en América Latina, sino en ninguna parte del mundo tiene cosas semejantes de la Unión Europea, como la institucionalidad que ha crecido, pero es muy atractivo, ¿no? Como marco, porque por lo menos nos da posibilidades o maneras de pensar y de incorporar más a los actores y las fuerzas supranacionales en nuestros estudios sobre lo subnacional, que ha sido una falla de esta literatura, incluyendo mis propias contribuciones, que no prestamos atención suficiente a lo transnacional, a la supranacional, a lo externo, porque estamos tan enfocados en los conflictos domésticos entre gobierno nacional y subnacional, pero ¿dónde hay espacio no para lo? Entonces, quizás MLG como conceptos es útil. Ok. Y finalmente, y ese no realmente es un concepto aceptado, pero creo que quizás la reconfiguración territorial, que es algo mucho más profundo, mucho más radical, quizás se debe pensar en eso. O sea, casi toda la literatura sobre la descentralización asume una transferencia de poder, recursos, responsabilidades, ¿no? Desde el gobierno nacional a unidades fijas, existentes, unidades dadas al nivel subnacional. Pero podemos pensar en quizás, o sea, otras arquitecturas subnacionales. Sabemos que las fronteras internas entre estas unidades subnacionales muchas veces no tienen sentido, no son orgánicos, son legado de gobiernos coloniales o postcoloniales y que realmente quizás eso es un problema. Entonces, una gran pregunta que siempre tengo en mente es cuáles son las posibilidades de cambiar estas fronteras internas actuales entre unidades, o sea, creando nuevas jurisdicciones más orgánicas que tienen más sentido. O realmente es un sueño imposible, ¿no? Pensando en los intereses existentes de los oficiales elegidos en cada una de estas unidades. Pero realmente como crear formas quizás de autonomía que incluyen más de una región o que cruzan jurisdicciones establecidas, eso también debemos estudiar porque es un gran reto. Y en ciertos casos se podría decir que
una nueva arquitectura de gobiernos subnacionales sería necesario para mejorar el impacto de la descentralización, tanto sobre la democracia como sobre el desarrollo. Gracias por su tiempo y su paciencia. Bueno, gracias. Damos espacio a preguntas del público. Eduardo, voy a pasar. Hay otro. Perfecto. Fue justamente 45 minutos. Sí. No. Gracias. ¿Estamos? Ken, ¿puedes poner el slide con consecuencias no anticipadas sobre democracia, con la cosa de las consultas populares y... Ahora no funciona. Bueno, tenías ese slide con consultas, con consultas previas informadas, Gracias. populares Eso, sí. y el presupuesto participativo. Ajá. Sí, ese. Y estás proponiendo que esto de alguna forma viene bajo el concepto de descentralización y es posible por descentralización. Tal vez haya sido así en su creación, pero uno, por lo menos analíticamente, podría pensar que todas estas cosas se pueden hacer bajo un gobierno unitario también, o sea que la descentralización no es una condición necesaria para que se hagan estas cosas. ¿Podrías comentar un poco sobre eso? Dijiste que se puede ocurrir durante gobiernos unitarios. Sí, que podría. O Sí, sea, en lo ya, abstracto ya. no depende de Totalmente. que sea descentralizado. Y de hecho, quizás los casos más exitosos, más interesantes, justamente han sido países unitarios, ¿no? Que experimentaron con estos. Perú sería un ejemplo de donde creo que la consulta previa no ha funcionado mejor en otro caso que en el Perú, que sigue siendo un país fundamentalmente unitario, aunque sí ahora con los gobernadores elegidos. Pero quizás aquí es interesante mantener la distinción entre dos dimensiones de descentralización, centralización y federalismo, unitarismo, ¿no? Porque, o sea, si pensamos en un 2x2, o sea, cada caja está ocupada por por países específicos, ¿no? Entonces, entonces muy interesante y quizás, o sea, yo diría que otra razón de organizar esta charla sobre descentralización y no federalismo es que ha sido muy poco movimiento dentro de la categoría del federalismo. O sea, ningún país ha llegado a ser federal formalmente. Algunos dicen que Colombia, siguiendo ciertas definiciones, sí deberíamos en ese entonces considerarlo como... Pero hubo mucho más movimiento, mucho más cambios descentralizantes, o sea, países federales llegando a ser mucho más descentralizados, ¿no? O sea, pero sí, o sea, quiero aclarar que de ninguna manera se puede solamente experimentar con procesos importantes de tanto del presupuesto participativo como consulta previa en casos federales. No hay que tener un diseño formal federal para nada, para experimentar con con ese tipo de reforma. Entonces, en mi mente, o sea, son relacionados, ¿no? Porque los dos tienen que ver con quién puede hacer qué cosa, con cuáles recursos, o sea, federalismo y descentralización, pero todos estos realmente se puede ocurrir y así ha ocurrido, ¿no? En países unitarios, ¿no? Hace falta esa transición hacia lo federal, ¿no? Y quizás, último comentario, quizás no importa tanto designación formal de federal o unitario si tantos países unitarios están llegando a ser casi, pero no en nombre federal. O sea, otros, dependiendo un poco de la definición del federalismo que usa, porque hay cantidades y uno es
tiene que ser en la Constitución para hacerlo más difícil revertir. Entonces, supuestamente un logro, una ventaja del federalismo es que es mucho más difícil retomar, que el gobierno central retomara el poder. Entonces, supuestamente, si está en la Constitución, más difícil actuar unilateralmente en contra de los... Y si pensamos en procesos de recentralización, con razón, que quizás el federalismo es distinto y es ventajosa, no es una palabra, para los gobiernos subnacionales, ¿no? O sea, tiene sus ventajas institucionales. Es un momento cuando llega a ser muy flojo en español. Soríton, bueno, un placer conocerlo. Quiero felicitar además de todo corazón a los organizadores del Congreso por haber puesto este tema en el medio de la agenda. Somos varios aquí en Uruguay, en la ciencia política uruguaya. Estamos convencidos que tenemos un problema serio, en el diseño institucional del segundo nivel de gobierno. Tengo a mi lado a uno de los que más se preocupa por el asunto. Así que me parece muy oportuno en este congreso estar hablando de este tema. Le pediría volver a la última diapositiva. Sí. Porque no sé muy bien en qué está pensando usted cuando habla de gobernanza multinivel, pero como se formó en relaciones internacionales, sospecho que está familiarizado con Diffusion Theory. Y cuando usted se pregunta cómo podemos incorporar los actores, las fuerzas supranacionales en nuestros estudios sobre lo subnacional, no sé si es en lo que está pensando, pero lo que a mí se me ocurre es que muchos de los procesos de descentralización, o incluso acaso, habría que preguntarle a Ángel Arellano, si los procesos de recentralización, si no pueden explicarse en buena medida por olas de difusión. Usted vio que difusión se usa mucho en políticas públicas y se usa menos quizá en lo que tiene que ver con instituciones políticas propiamente dicha. Pero a mí me parece que allí hay una agenda de investigación espectacular y mucho para aprender de políticas públicas, policy change, todo eso, para incorporar al mundo del cambio de las instituciones. No, muy buen punto. Y tengo acá, aunque no lo dije, en la literatura sobre la descentralización sí hubo un debate acerca del papel de los actores externos, el Fondo Monetario, Estados Unidos, en la adoptación de la descentralización. Entonces sí hubo un debate en eso y también otros que dijeron que realmente no se puede explicar así y que respondió a procesos y demandas locales muy fuertes domésticas y que no es que sobreestimar ¿no? la importancia del papel internacional, pero usted está muy correcto de que sí hubo un debate acerca de los actores, las fuerzas internacionales externas, qué tan importante fue en la adoptación de las... Pero nada más quiero indicar acá que no sé, es algo muy atractivo tener un marco para mí, o sea, un marco conceptual, teórico, que ahora tienen en Europa para pensar de forma muy seria y muy como comprensivamente sobre lo supranacional, en vez de como un trato más ad hoc. Okay. Es un autocrítico, ¿no? De mi propio trabajo, como sí a veces importa lo que no sea doméstico, pero una casi como obsesión. Y tiene sentido, ¿no? Porque los conflictos territoriales son sumamente domésticos. O sea, son súper... por eso el Ministerio de Interior es el encargado de tanto la policía como la descentralización, ¿no? O sea, muy domésticos como conflictos, pero seguramente eso pierde mucho y como usted dice, pero creo que ojalá tuviéramos, porque sí creo que sí es una crítica sólida decir que esta literatura no ha pagado, no ha prestado atención suficiente en lo otra manera de decirlo, o sea,
una vez adoptada la descentralización, y quizás fue por presiones externas, ¿cuáles son los papeles que siguen jugando los actores externos en los procesos de actuación, ¿no? En procesos de implementación? Nada más es un call, es una llamada para más atención sobre que también es difícil, ¿no? Porque tengo muchos estudiantes que están tratando de hacer investigaciones usando un diseño subnacional, comparando, o sea, 4 departamentos en Colombia, ¿no? Y yo estoy tratando de decirles que igual tienen que no solamente captar datos en 4 departamentos para poder controlar, pero, y ver la interacción con el gobierno de Bogotá, sino también incluir de una manera sistemática lo externo. Es un gran pedido, ¿no? Podemos, en otras maneras, podemos hacer trabajos transnacionales, nacionales, locales, y también muchos casos a nivel requiere mucho. Igual si estamos pensando, y menciono otra vez el trabajo de mi colega Sari Niewiecki, que él puede comparar 2 países, Argentina, Brasil, 2 estados, 2 provincias, 4 municipios y 4, o sea, porque si tomas en serio el problema de la alineación partidaria, hay que hacer trabajo serio en 3 niveles domésticos, digamos, y no estamos hablando ni del nivel supranacional. Entonces, es mucho. En realidad, quería preguntar, digo, más allá de estas mediaciones que hay que hacer entre los niveles de gobierno que supone la descentralización, si no hay otro nivel de mediación, por lo menos por el área que yo estudio, que también habría que centrar atención, y hay poco, que el éxito o los problemas que tú enumeraste al inicio también no tienen que ver con la arena de política pública que se trate. ¿Arena? Arena, servicio, sector, capaz Yeah. que es mejor, sector de política pública que se trate. Si no hay una concentración de dificultades y de beneficios según el sector de política, creo que salud tiene un problema, tiene una especificidad, educación otro, distribución de bienes de asistencia otro, despiertan diferentes niveles de conflictividad, y eso no está planteado, ¿no? Entonces, porque yo trabajo en el área de políticas públicas, por eso digo, entonces a mí me parece que decir que la descentralización democratiza depende de qué arena de política pública. Por ejemplo, los estudios últimos están mostrando que en el campo de la distribución de bienes sociales básicos, de asistencia, se se volvió clientelar, ¿sí? Yeah. Cuando se trasladaron a los estados y a los municipios en lugar de la administración central. O sea, sin embargo, no necesariamente en salud es así. Entonces, si no tenemos muchos matices o variaciones según el sector de política pública que se trate. Y a mí me parece que eso es muy, muy importante, agrega otra mirada del rendimiento, del papel de las instituciones políticas locales. Bueno, muy buen comentario, estoy totalmente de acuerdo, me encanta esa idea de comparar por políticas públicas, o sea, ¿cuál es la dimensión donde vamos a sacar más ventaja analítica? Puede ser por países, y creo que mi segunda advertencia, que es quizás la respuesta depende del país, pero Carmen está diciendo que quizás depende del sector de política pública. Pero igual puede pensar estoy pensando en países donde podría decir que los resultados en cuanto a la política social, para mencionar uno, fueron mucho más eficaces o mucho más exitosos en cierto país que otro, pero me encanta eso de tomar como la dimensión de política pública, y también porque las políticas distintas varían tanto la posibilidad de atribuir culpa o responsabilidad o sea, eso cambia tanto a través de las políticas distintas, y eso tiene que ver mucho con la descentralización. ¿Es claro la división de autoridad, o más bien mucho mezclado y muy difícil pensar en quién es el responsable para cuál cosa?
dentro de un sector de política pública. Entonces creo que tiene toda la razón, ¿no? De que hay variación a través de las políticas públicas muy interesantes por pensar y teorizar. Ya, gracias. ¿En la hora, parece? ¿Algún aviso? No. Miro ahí a la organización. Bueno, muchas gracias, Kent. Buenísima la presentación. Gracias. Un montón de comentarios interesantes. Muy bien. Y gracias por el esfuerzo con el español que salió perfecto. Gracias.